Corría el año 2019 cuando, bajo el resplandor de las pantallas de centros de datos gubernamentales, el sistema Zero Trust comenzó a cobrar vida. Desarrollado por la Academia de Ciencias de China y desplegado inicialmente en más de 30 ciudades y provincias, incluyendo regiones tan significativas como Pekín, esta IA representaba la culminación de años de inversión en vigilancia digital y análisis de datos masivos. El sistema no era un mero detector de anomalías financieras, representaba algo mucho más ambicioso. Un centinela incorruptible diseñado para monitorear no solo las transacciones oficiales, sino también el comportamiento de los funcionarios públicos, sus relaciones personales, patrones de gasto y hasta las sutiles modificaciones en sus decisiones administrativas. Zero Trust funcionaba bajo un principio simple pero revolucionario: cruzar vastas cantidades de información proveniente de más de 150 bases de datos gubernamentales separadas, encontrando conexiones invisibles para el ojo humano. Donde un auditor convencional podría necesitar meses para detectar un patrón sospechoso, el algoritmo lo hacía en segundos. Un informe técnico filtrado describía cómo el sistema podía identificar, por ejemplo, a un funcionario cuyo salario oficial no justificaba la matrícula de sus hijos en costosas universidades extranjeras, o detectar patrones sospechosos como la aprobación acelerada de permisos para empresas vinculadas a familiares remotos del funcionario evaluado. Los resultados iniciales fueron tan impresionantes como inquietantes. En la provincia de Hebei, según informes publicados por el South China Morning Post, el sistema identificó a más de 8.000 funcionarios con patrones de comportamiento sospechosos en apenas sus primeros meses de funcionamiento. En algunos casos documentados, Zero Trust detectó correlaciones tan sutiles como funcionarios que aprobaban sistemáticamente contratos para empresas donde trabajaban antiguos compañeros de universidad, o identificó compras inmobiliarias realizadas por parientes lejanos días después de decisiones administrativas favorables a ciertos desarrolladores. Particularmente notable fue el caso de un funcionario medio en la provincia de Fujian, quien mantenía un estilo de vida modesto pero cuyo patrón de reuniones y aprobaciones administrativas mostraba una correlación estadísticamente improbable con el crecimiento patrimonial de su sobrino político, un vínculo tan remoto que habría sido prácticamente imposible de detectar mediante métodos tradicionales. El sistema no acusa, simplemente señala anomalías estadísticas que merecen investigación humana, explicaba un documento interno del Partido Comunista Chino filtrado a medios occidentales. Este enfoque aparentemente neutral generaba informes de riesgo que eran posteriormente evaluados por investigadores humanos de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el poderoso organismo anticorrupción del partido. El impacto en la administración china fue sísmico aunque silencioso. En Beijing, durante los primeros 6 meses de implementación, las solicitudes de traslado entre departamentos gubernamentales aumentaron un 34%, según datos filtrados por exempleados del proyecto. Muchos funcionarios experimentados buscaban posiciones con menor exposición a decisiones que pudieran generar patrones detectables por el algoritmo. Un fenómeno revelador fue la disminución repentina de un 17% en las reuniones extraoficiales entre funcionarios y representantes de empresas en las provincias donde el sistema operaba, conforme los datos de geolocalización de teléfonos móviles oficiales comenzaban a formar parte del conjunto de datos analizados. Las investigaciones periodísticas de The Economist y The Wall Street Journal documentaron cómo en algunas oficinas gubernamentales comenzó a circular el término vivir bajo el ojo del dragón para describir la nueva realidad de vigilancia algorítmica constante. Mientras tanto, en los círculos tecnológicos, el sistema generaba admiración técnica. Lo que están haciendo es técnicamente brillante pero éticamente perturbador, comentaba un investigador de IA de la Universidad de Stanford bajo condición de anonimato. Han creado una red neural capaz de detectar correlaciones multivariantes que escaparían a cualquier análisis humano convencional. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el experimento entró en una fase de contracción. A mediados de 2021, múltiples fuentes internas comenzaron a reportar que Zero Trust estaba siendo recalibrado o directamente desactivado en varias provincias. Las razones oficiales nunca fueron claramente articuladas. Un breve comunicado del Ministerio de Supervisión mencionaba vagamente ajustes técnicos y optimización de recursos, pero la verdadera historia, según múltiples investigaciones periodísticas independientes, era mucho más compleja y reveladora. 3 factores fundamentales parecen haber convergido para el silenciamiento del dragón digital. Primero, el sistema había comenzado a identificar patrones problemáticos en niveles cada vez más altos de la jerarquía administrativa. Según un informe confidencial citado por Reuters,
Aproximadamente un 8% de los funcionarios de nivel provincial o superior habían sido señalados con índices de anomalía significativos, creando un dilema político para las autoridades supervisoras. Segundo, el sistema generaba demasiados falsos positivos, o al menos casos ambiguos donde comportamientos perfectamente legales pero inusuales activaban alertas. Un funcionario del Ministerio de Tecnología, citado anónimamente en MIT Technology Review, explicaba: el algoritmo no distingue entre corrupción real y simples anomalías estadísticas. Alguien que hereda inesperadamente o que tiene circunstancias personales atípicas puede ser injustamente señalado. Finalmente, y quizás más significativamente, el sistema había comenzado a identificar redes de influencia y patrones de decisión que, sin ser técnicamente ilegales, revelaban las intrincadas redes de favor y reciprocidad que conforman el tejido invisible del funcionamiento administrativo chino. Como explicó un exmiembro del equipo de desarrollo, el sistema estaba haciendo exactamente lo que se diseñó para hacer, pero estaba viendo demasiado. Estaba cartografiando redes de influencia que, aunque no necesariamente corruptas en el sentido criminal, revelaban la naturaleza profundamente interconectada de las decisiones administrativas. El caso de Zero Trust representa uno de los experimentos más fascinantes en la aplicación de inteligencia artificial a la gobernanza, y su silenciamiento gradual ofrece lecciones profundas sobre los límites que incluso los estados más tecnocráticos imponen a la transparencia algorítmica. En primer lugar, demuestra que la transparencia total puede ser incompatible con sistemas administrativos humanos que dependen, en cierta medida, de redes informales de confianza y reciprocidad. El sistema estaba diseñado para detectar anomalías, pero quizás la mayor anomalía que detectó fue cuán diferentes son las prácticas reales de gobernanza respecto a los modelos ideales descritos en los manuales de administración pública. En segundo lugar, el caso ilustra el eterno dilema del vigilante. ¿Quién vigila al vigilante? Un sistema diseñado para detectar corrupción acabó generando dilemas sobre quién decide qué comportamientos investigar y cuáles ignorar, especialmente cuando los señalados ocupan posiciones de poder suficiente para influir en la operación del propio sistema. Finalmente, Zero Trust plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la gobernanza algorítmica. ¿Estamos preparados para sistemas que pueden ver patrones de comportamiento e influencia invisibles para el análisis humano tradicional? ¿Qué sucede cuando estos sistemas comienzan a cuestionar no solo las manzanas podridas, sino la estructura misma del huerto? Aunque oficialmente reducido en escala y ambición, fragmentos del sistema Zero Trust siguen operativos en provincias seleccionadas de China, ahora bajo supervisión humana mucho más estricta y con capacidades analíticas más limitadas. Su legado, sin embargo, perdura en los corredores del poder chino. Funcionarios actuales y anteriores describen un efecto fantasma donde, incluso con el sistema parcialmente desactivado, las decisiones administrativas son tomadas con la conciencia de que algún día podrían ser analizadas por algoritmos similares. Como describió un funcionario provincial a un investigador de la Universidad de Harvard, ahora imaginamos constantemente cómo nuestras decisiones actuales se verían si fueran mapeadas por un algoritmo en el futuro. Es como tener un auditor digital invisible mirando por encima del hombro. Mientras tanto, las empresas tecnológicas chinas y occidentales siguen desarrollando sistemas similares, aunque con ambiciones más limitadas y controles humanos más estrictos. El sueño de la gobernanza algorítmica perfectamente transparente puede haber sido temporalmente silenciado, pero no ha sido abandonado. En las sombras de los centros de datos gubernamentales, los servidores que alguna vez albergaron al vigilante digital más ambicioso de la historia esperan silenciosamente. La pregunta no es si serán reactivados algún día, sino cuándo, y bajo qué condiciones el dragón digital volverá a abrir sus ojos algorítmicos.